Bueno, los tengo todos muy lejos, pero sé que en el Espíritu estamos cerquitas, así que la gracia y la paz de Dios, el Padre y su Hijo Jesucristo sean con cada uno de ustedes, como repetía una y otra vez nuestro querido apóstol Pablo en sus cartas. Los comentarios que uno se hace al llegar acá a este lugar, primero es la alegría, en mi caso, mucha felicidad de poder compartir en una fiesta así, en un tiempo así. Yo creo que es la primera vez que me pasa de estar 7 días, los 8 días de la fiesta y comenzar de esta manera. No sé cuántos tienen esta oportunidad, cuántos tuvieron, en mi caso es la primera vez y quiero contarles que estoy muy feliz y agradecido a nuestro Padre por su bondad, por habernos permitido este tiempo. Aún así, yo agradezco lo lindo del lugar y también de las cosas que uno ve acá que se puedan mejorar, ¿sí? Y agradezco también de las paredes que están descascaradas, del fondo que no sea el mejor. Agradezco también esas cosas porque de lo que hoy vamos a hablar es justamente de eso. A veces estamos preocupados por las cosas visibles, por las cosas que se ven, por lo material y nos estamos olvidando de las cosas importantes. Y de eso trata estos tiempos. En Juan, y los invito a abrir sus Biblias, en Juan capítulo 7, de Jesús, se hablaron muchas cosas, ¿sí? Pero incluso el pueblo en general y quienes tenían que lidiar con una persona así, porque no estaba de acuerdo a su estatus y a su modo de vida, a sus creencias, quienes fueron una vez a apresarlo, los alguaciles, volvieron a los que lo impulsaron a hacer esa tarea de tomar a Jesús. Y en Juan 7:46, los alguaciles respondieron a sus jefes: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. No hay nadie que hable mejor que él. Increíble. Fui a escucharlo a Jesús y me encantó, ¿sí? Pero pensemos de alguien que iba con la tarea opuesta. Todos se maravillaban a escuchar a Jesús, ¿sí? No hay nadie que salía de su presencia sin ser transformados. Sin embargo, vamos a ver varios ejemplos en el mismo Evangelio de Juan de gente que tenía problemas para entender lo que decía Jesús. Vamos a ver, por ejemplo, en Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, verso 19 al 20. Juan 2, 19 al 20. Dice: respondiendo Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. ¿Qué entendían los fariseos? Escuchaban el templo, ¿sí? En 3 días destruid este templo y en 3 días lo levantaré, ¿sí? ¿Qué templo vieron los fariseos? Lo que veían, ¿no? Lo visible. Por ahí la respuesta lógica, la respuesta superficial, bueno, el templo de los judíos, que hermoseó Herodes. ¿Vos vas a hacer esto? Que tardó tanto tiempo en construirse. Sin embargo, vemos que Cristo hablaba de otra cosa. Cristo no estaba hablando de el templo, las paredes físicas, sino estaba hablando de sí mismo. Otro ejemplo, Juan capítulo 3, ahí seguito. Juan capítulo 3, verso 3 al 4. Dice la Escritura: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jamás hombre alguno habló como él, pero había problema de comunicación, ¿no? Entre el emisor y el receptor había una dificultad de entender qué es lo que nos quería decir Jesús. ¿Y de qué está hablando ahí? Bueno, Nicodemo lo entendió nuevamente desde lo literal, desde lo físico, ¿sí? Un nacimiento físico. Tengo que volver nuevamente al vientre, le dice, ¿no? ¿Cómo un hombre puede nacer siendo viejo?
Y sin embargo Jesús estaba hablando de otra cosa, ¿sí? Aquellos que estudiamos y vemos un poquito más lo que dice la Escritura, nos está hablando de ¿qué? ¿Qué es el nacer de nuevo? Romanos 6. ¿Cómo nacemos nuevamente en Cristo? ¿Sí? Y Jesús lo va a relatar también en Juan 3, a través del agua y del Espíritu, ¿sí? De ese bautismo. Juan 4, 10 al 11. La mujer samaritana. Respondió Jesús y le dijo: si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y la mujer que escucha, ¿qué entiende? Verso 11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Nuevamente las palabras de Jesús parecían difíciles de entender. Y la interpretación que le estaba dando a la gente, superficial, lineal, no condecía con lo que Jesús trataba de explicarles. ¿Sí? La mujer, nuevamente, agua física, no tenés con qué sacarla. Y Jesús, según Juan 7:38, está hablando de su espíritu, de su presencia. Ahora, vayamos a un caso, el último que nos va a ir ligando con el tema, que está en Mateo 16. Hasta acá vimos fariseos, hasta acá vimos, Nicodemo, que era alguien que estaba interesado en escuchar a Jesús. Vimos a la mujer samaritana, que también tenía un interés, pero era fuera del pueblo. Por ahí tenían una dificultad los líderes o los que no eran de Israel. Pero en Mateo 16, versos 6 al 7, los invito a buscarla en sus Biblias también. Mateo 16, 6 al 7, dice: entonces Jesús les dijo: mirad, y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Claro, ¿no? No hay mucho que explicar. Ahora, por ahí que sí, ¿no? Verso 7. Y ellos hablaron entre sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Nos reímos, pero yo tal vez hubiese pensado exactamente como los discípulos. Me está hablando de que no traje la levadura de los fariseos. Capaz tenían un puestito, un almacén. Tal vez ellos vendían en algún lugar y no la habían conseguido. Y lo que le estaba criticando Jesús de forma solapada, porque no entendían todo el mensaje, es que no trajeron el alimento físico. Vamos a avanzar un poquito más, porque vamos a ver qué quiso decir Jesús. Verso 8. Y entendiéndolo Jesús le dijo: ¿por qué discutís entre vosotros, hombres de poca fe, que no trajiste pan? Verso 9. ¿No entendáis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 y cuántas cestas alzasteis? Recuerden ese dato, ¿sí? Porque vamos para allá. Jesús le dice: ¿no recuerdan ese caso? ¿No recuerdan ese momento cuando yo alimenté? ¿Ustedes piensan que les estoy preguntando por el pan cuando yo puedo proveer el pan físico? ¿Ese es el problema? Verso 10. ¿Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? Verso 11. ¿Cómo es que no entendéis que no por el pan os dije que guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Nada más. Hasta ahí quedó Jesús. Pero es interesante que en el verso 12 ellos entendieron algo. Descartan el tema del pan y dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino ¿de qué cosa? De la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Y esto qué nos quiere decir? Muchas veces vamos a la Escritura y la leemos de forma superficial, de forma apurada. Y no le preguntamos a Jesús, sacamos nuestras propias conclusiones y nos vamos. Y Jesús nos quiere enseñar algo con respecto a esto, que no es lo primero que vemos, ¿sí? Que no es lo primero que ustedes vieron acá. ¿Sí? Hay algo más que Él nos quiere enseñar en su palabra. Les dice, ¿qué les dice? Discutían porque tenían ¿qué cosa? Poca fe. Eran hombres de poca fe. Y de esto me gustaría empezar a construir de lo que vamos a estar viendo durante toda esta semana, hablando acerca de las promesas de Dios.
Hay quienes no pueden escuchar, no pueden oír su palabra. ¿Por qué? Porque son hombres de poca fe. ¿Qué no entendían los discípulos? Bueno, ellos estaban viendo las cosas físicas, sin embargo, desconocían en los ejemplos que Jesús le da el poder de Dios. Pero ese no era el problema, no estaban entendiendo realidades que son realidades y que son cosas concretas, pero son invisibles, que no se ven a primera vista. Vayamos a recordar la historia que Jesús les hizo recordar a ellos, la historia de los 5.000. Y veamos por qué ahí también hay un germen, ¿sí? Un elemento que nos ayuda a entender todas estas historias y nos ayuda a entender un poco de que sí, Jesús, como Él no habló nadie, pero lamentablemente no estamos pudiendo percibir lo que Jesús trata de enseñarnos a nosotros, y Él mismo nos da la respuesta. Y hay algo que nos da en Juan capítulo 6, una enseñanza especial para estas fechas, ¿sí? Porque no nos olvidemos, el tema de hoy se llamaba Pascua. Para aquellos que vieron el título, se llamaba Pascua. ¿Y dónde arrancamos con Pascua? ¿En qué momento empezó a hablar de la Pascua? Bueno, en Juan capítulo 6, en la historia, era toda una introducción para llegar a este punto y que juntos podamos disfrutar de esta palabra. En el verso 4 nos dice que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Verso 5. Y cuando Jesús alzó sus ojos y vio una gran multitud que había venido a él, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Había una preocupación de Jesús en tiempo cercano a la Pascua de que quienes lo seguían tuvieran alimento. Esa es la impresión que nos da. Pero esa pregunta, verso 6, nos aclara Juan. Pero esto decía ¿para qué? Para probarle, pues él sabía lo que iba a hacer, ¿sí? Jesús ve una gran multitud que se acerca a él y le pregunta algo a Felipe con un deseo, ¿sí? ¿Será que realmente Jesús estaba yendo a Felipe para que le diera la respuesta de cómo alimentar a 5.000 personas? ¿Será que estaba necesitando de nosotros para que resolvamos esos problemas? ¿Por qué Jesús le hizo esa pregunta? Juan dice, para probarle. Había algo que quería ver, había algo que quería corroborar en su corazón, si estaba escuchando, ¿sí? Si había fe para escuchar lo que él decía en su palabra. Y vemos la respuesta de Felipe. Y nuevamente yo me siento muy emparentado con estas respuestas, porque son las que uno daría. Jesús me dice algo y yo entiendo, tengo que hacer algo, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Y bueno, algo me está preguntando a mí, yo tengo que resolver el problema. Y Felipe lo tomó así de esta manera. Leamos, verso 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no le bastarían para que cada uno de ellos tome un poco, ¿sí? ¿Cómo le responde? No le cerraban los números, porque ni las cuentas que él tenía en su mente daba para cubrir la alimentación a todos ellos. ¿Cuántos de nosotros hemos organizado? Y bueno, hicimos organizando encuentros y eventos, y pensamos, ¿y cuánto necesitamos para que todos coman? Es un número que ya últimamente hemos tratado de ir sacando ese problema, pero aún así, ¿o no, Roberto? Aún así seguimos maquinando cómo hacer para que coincida todo, para que el número de la cantidad de agua pueda abarcar. Y estamos en eso, ¿no? El deseo de querer resolver los problemas que Jesús nos presenta. Verso 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, a él no le había preguntado, ¿no? Pero se supo para responder, por la duda que me hayas preguntado a mí también. Un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero ¿qué es esto entre tantos? Bueno, por lo menos trajo una respuesta. No alcanzó, pero traje la respuesta, Señor. Acá podríamos hacer algo, pero no sé si dividiéndolo va a alcanzar para todos. Era el poder del hombre. El hombre divide para que alcance. Dios, ya vemos ahí en la expresión de su Hijo, multiplica esos panes. Y la historia está clara, ¿verdad? Conocemos la historia, conocemos del milagro, conocemos que esto también está en un tiempo de Pascua. ¿Y por qué no pensar que Jesús nos quiere enseñar algo
que no estamos viendo con la alimentación de los 5.000 en estos tiempos de Pascua? ¿Por qué no pensar que Él tiene algo para enseñarnos de lo que uno está escuchando y de lo que Él quiere enseñarnos a través de esta historia? La historia es que de esos 5 panes y 2 peces, Él hace un gran banquete para una gran multitud. No bastó, o sea, no necesitó de grandes salones, y no estoy, por favor, se puede esto arreglar y mejorar y ponerle flores, pero no necesitó de todo eso para que su mensaje llegue. No necesitó, tal vez me están diciendo, no, pusiste la cámara para este lado, para que... No, olvídese. Pero no bastó de eso. No necesitó tampoco una gran multitud de personas resolviéndole el problema, para que cada uno traiga esos 5 panes y 2 peces para resolver el problema. No necesitó eso. La gente se asombra por el milagro. Y seguimos leyendo un poco la historia y vamos a ver que quieren seguir a Jesús, pero con un motivo muy egoísta, muy personal. Querían hacerlo rey. ¿Sí? En el versículo 14 y 15 lo empujan a Jesús para que Él se haga cargo de los problemas que estaban teniendo ellos, la esclavitud con Roma, querían ser liberados de ese yugo. Y Jesús decide irse. Conocemos cómo sigue también esta historia. Jesús aparece sobre el mar, los discípulos se suben a la barca, no lo ven más a Jesús, y Jesús en un momento aparece sobre el mar. En otros evangelios hablan de que habían visto un fantasma, un espíritu, ¿sí? Que estaba caminando sobre las aguas. Génesis 1:2. Había un espíritu que caminaba sobre las aguas en el principio y había uno que nuevamente nos estaba enseñando algo de realidades que trascienden lo físico y de realidades que son muy concretas y de que necesitamos por encima del canal simple por el cual llegan esas bendiciones, ¿sí? Pasa toda esa noche, Jesús y sus discípulos llegan al otro lado del río y toda esa gente que le seguía se subieron a los barcos a buscar a Jesús. Y lo encuentran del otro lado, verso 26, y esa gente está buscando algo de Él, ¿sí? ¿Por qué lo querían? Verso 26. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, me buscáis, no porque visteis los milagros, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Y acá algo muy interesante que ya nos introduce a estos puntos. Verso 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Sí? ¿Por qué buscaban a Jesús? ¿Cuál es el interés de la gente? Quería los milagros, quería recibir la comida, ¿sí? Estaban saciados de ese pan. Dice verso 26, me buscáis no porque visteis los milagros, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. O sea, querés nuevamente el recibir lo físico, pero no estás viendo lo importante. Y acá la pregunta, ¿no? ¿Por qué debían trabajar? ¿Por qué debían buscar? ¿Por qué debían buscarlo a Cristo? Trabajad, verso 27, no por la comida que perece, ¿sí? Hay un pan físico, hay una comida física que perece y que uno trabaja por cosas que no se da cuenta en la vida, que lo que terminan haciendo, ¿sí? es condenándonos al ciclo natural del hombre, a nacer, vivir y morir. Y el mundo está continuamente pensando y operando en eso. Trabajan por eso, se esfuerzan por eso. Ahora, lo mismo el agua del pozo de la samaritana, ¿no? Jesús le dice, vos vas a tomar de este agua y después vas a tener que volver, porque vas a tener sed. Hay algo que el hombre está buscando y que Jesús no lo impide, todo lo contrario, Él lo provee, pero está viendo que nos quedamos solo con eso. Y el deseo en estas fiestas es no haber venido hoy a buscar solamente el pan físico o la respuesta física a muchos problemas que uno está teniendo,
sino poder ir un poquito más allá, a lo que nos está proponiendo Cristo, a sus promesas. ¿Y qué comida nos estaban buscando según el verso 27? Dice, trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Hay una comida que no estaban buscando. ¿Quién daba esa comida? Verso 27, la cual el Hijo del Hombre os dará. Es el Hijo el que nos da esa comida. ¿Y quién les dio la comida a los 5.000? También es el Hijo. No fue otro, es el Hijo también el que nos provee el alimento físico, diario, continuo, todos los días Él nos lo provee. Pero hay una que también nos provee, no la estamos pidiendo. ¿Por qué nos la provee esta comida? Porque a este señaló Dios el Padre. Hay uno que el Padre destinó para eso, que señaló para esta tarea. Y la gente le hace una pregunta en Pascua, verso 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Trabajemos por la comida que a vida eterna permanece. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es la obra? Nos resulta complicado escucharlo a Jesús. Acaba de decir ¿qué cosa? Que el Hijo del Hombre os dará. Pregunta, ¿cómo recibieron los 5.000 la comida? ¿Qué trabajo hicieron? Si uno busca la historia, me olvidé de leer estos pasajes, pero en el verso 10, Jesús les dice, después de haberle hecho todas estas preguntas, hacer recostar a los hombres. Y la palabra ahí es reposar, ¿no? Descansen. ¿Qué tenía que hacer? Descansen. Y cada uno va a recibir comida. ¿Pero cómo? Si no tenemos plata, si hay poco, no alcanza para... Reposen, descansen. Verso 28. La gente vio, porque no es quienes no estuvieron participando de esto, son de los que participaron en la alimentación de los 5.000. ¿Y qué dicen ellos? Verso 28. ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? ¿Qué tengo que hacer para guardar el sábado, para guardar las fiestas? ¿No les suena conocido esto? A mí por lo menos lo he escuchado varias veces en encuentro con hermanos previo al evento y seguimos repitiendo, ¿no? ¿Qué debo hacer para guardar la fiesta? ¿Qué debo hacer para hacer las obras de Dios? Escuchen con atención, verso 29. Jesús respondió y le dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis. ¿En quién debo creer? En el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios. ¿Quieren hacer la obra de Dios? Crean. Esto podríamos decir, es el resumen de lo que tiene que ver con las promesas, con recibir la promesa de Dios en nuestra vida. Creamos, esta es su obra. Queremos ser hacedores y no solamente oyentes. Hagamos la obra de Dios, creamos en Él. Pero la gente quería una prueba visible. Señor, mostranos, ¿por qué tengo que creer en vos? Verso 30. Entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Vos decís que te creamos, vos decís que sos un hijo de Dios. Mostrame que sos un hijo de Dios. ¿No les recuerda esto? ¿Quién le dijo eso a Jesús? ¿De dónde venían esas palabras? ¿Sí? La duda, si vos sos el que me tenés que dar esa señal, mostrámelo. Si vos sos un hijo de Dios, tenés que guardar el sábado. Y si no, mostrámelo, no seas hipócrita. Está eso detrás. Y están detrás de eso las preguntas que le estaba haciendo el pueblo a Jesús. Crean en mí. Pero, ¿qué haces para que te creamos? Y le dan un ejemplo, 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio de comer. ¿Sí? Recordamos nuevamente que esa misma gente recibió de Jesús panes y peces para que coman y que sobre. Recordamos que Jesús acaba de hacer ese milagro un día atrás. Había algo que no estaban viendo. Verso 32. ¿Qué le responde Jesús?
Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo. Moisés no lo dio un hombre. Estamos esperando respuestas de hombres. No lo dio un hombre el pan. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Estamos buscando y leyendo para el tema de mañana, en la controversia entre Butler y Waggoner y cómo Butler le pedía a Elena que le responda cosas para que poder estar seguro de su posición. Seguimos esperando de personas para responder nuestros problemas y no estamos yendo a buscar a Dios para que Él nos dé la solución en su palabra. Nos cuesta oír, nos es difícil escucharlo. Él dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién nos da el pan diario? ¿Quién nos da el alimento diario? ¿Quién alimentó en el pasado? ¿Quién nos alimenta hoy en día? ¿Es Moisés? ¿Somos nosotros? ¿Es nuestro trabajo? ¿Es lo que hacemos cotidianamente? La Escritura dice, es mi Padre, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Es nuestro Padre el que nos da el pan. ¿Quién es el pan de Dios? ¿Es el maná? Si vamos a la expresión hebrea de maná, significa lo contrario a una respuesta, ¿no? ¿Qué es esto? La definición es, ¿y qué es eso? El maná. ¿Qué es eso? Vemos el pan del cielo y seguimos preguntándonos, ¿qué es eso? Hoy vamos a participar de este rito tan cercano a la iglesia, tan cercano a su pueblo. Y nos seguimos preguntando, ¿qué es eso que estoy consumiendo? ¿Qué es eso que Dios me está dando? El pan de Dios, la respuesta, dice ahí el verso 33, es aquel que descendió del cielo. Y no termina ahí la respuesta. ¿Qué hace también ese pan? Es el que da vida solo a su pueblo, solo a sus escogidos. ¿Qué dice el pasaje? ¿A quién da vida? Al mundo, a todo el mundo. En el viaje que estamos haciendo con mi esposa pasamos por Córdoba y no voy a contar toda la anécdota, pero en un momento de caos y estrés nos fuimos a un río para leer la palabra, para sacarnos de algunas situaciones por las que habíamos pasado en el día, y Dios nos colocó gente que estaba buscando y que estaba interesada en escuchar la palabra de Dios de la forma más extraña, ¿sí? Y nos pusimos a conversar, unos amigos nos hicimos amigos de ahí de Santa Fe, y esa persona, católico, ¿sí? Muy devoto de su fe, me dijo, yo le doy gracias a Cristo todos los días porque me da la vida. Y yo viendo estos pasajes, le afirmo y le digo, yo también le doy las gracias. Pero ¿sabes qué? Te la da la vida a vos, me la da la vida a mí y nos la está dando la vida a todos. Jesús es el pan de vida que descendió del cielo y que da vida a todo el mundo. El problema, le dije, es que no todos reconocen y aceptan esa vida que Él nos está dando. No todos reconocemos que Él nos está proveyendo constantemente. Entonces, oramos por los alimentos y es la oración del muerto de hambre. Porque no estamos entendiendo, pensamos que es algo que nos pertenece a nosotros y queremos apurar el proceso como un formalismo, cuando no entendemos que en realidad es un milagro del cielo el poder tener y gozar de tener agua, tener luz, de tener las comodidades que uno puede tener. Él no las tuvo y nos las está dando a nosotros. Y está deseoso de que las tengamos. ¿El pan físico da vida? Según lo que leímos, no. El pan, como para ir recuperando algunos conceptos, el pan físico es perecedero. ¿Y cuál es el pan que da vida? Es Cristo, ¿sí? Es el Padre el que nos da ese pan. ¿Y cómo lo obtenemos? Creyendo en Él, ¿sí?
¿Qué está buscando la gente? La gente está buscando realidades invisibles y Jesús nos está invitando a buscar lo invisible, lo que no se ve, pero que es de vida eterna. Más adelante en este capítulo Jesús vuelve a repetir estas palabras, verso 48. Él dice, yo soy el pan de vida. Sale de todo tipo de argumentos donde uno tiene que seguir preguntándole a Jesús y Él lo dice llanamente. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este, dice Jesús, es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. ¿Se entendió? Bueno, tercera vez y vuelve a pasar lo mismo. Jesús es claro, hasta acá lo vimos, ¿no? Creo que estoy repitiendo varias veces las mismas palabras. Pero nuevamente el pueblo, y yo tengo miedo por mi condición. Yo no me burlo de los judíos. Tengo miedo de también estar leyendo la Biblia y estar buscando lo superficial, estar buscando lo visible, no estar escuchando las palabras de Cristo, de que Él lo quiere hacer en mi vida, de que Él es ese pan. Y vemos el verso 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Qué es caníbal este? ¿Cómo va ni Jesús a decirme a comer el brazo, la mano? ¿Qué le voy a hacer? ¿Sacar una inyección y me bebo la sangre? ¿Cómo es Drácula? ¿Qué me está hablando Jesús? ¿De qué evangelio me está presentando acá el Señor? Y es tan así que los judíos no solamente no entienden esto, sino que Jesús les vuelve a contar lo mismo, verso 53. De cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No le explicó otra cosa. Vuelve a seguir abonando el mismo concepto. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Hay una cita de la sierva de Dios con respecto a este punto que se encuentra en manuscrito 33 de 1911. La sierva de Dios dice, Cristo explicó el significado de sus palabras tan claramente que nadie tiene por qué tropezar con ellas. Buenas noches, bienvenida. Su declaración acerca de comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios debe tomarse, dice, en un sentido espiritual. Hay cosas que estamos leyendo y no estamos profundizando en la palabra. No estamos viendo lo que el Señor nos quiere decir y que Él mismo lo está explicando. No hay que espiritualizar la Biblia. No estoy llamando a espiritualizar la Biblia y decir, ve lo que dice acá, significa otra cosa. Sino a ver lo que Jesús mismo está diciendo en su palabra sobre cosas que en su tiempo estaban siendo mal interpretadas. ¿Por qué? Porque había dureza para escucharlo. Porque no había fe para creer lo que Él estaba diciendo. Dice, comemos la carne de Cristo y bebemos su sangre cuando por fe nos aferramos a Él como nuestro Salvador. Cristo usó la figura de comer y beber para representar esa amistad con Él. Eso es lo que Él nos quiere mostrar acá. Quiere que seamos amigos de Él. Quiere que nos acerquemos a escucharlo, a ver qué es lo que tiene para decirnos a nosotros. Que si Él nos prometió es porque Él quiere hacer algo. Y que si nos está preguntando algo, es para que digamos, Señor, yo no puedo, vos podés, enseñame, mostrame, hacelo, Señor, en mi vida. Para representar, dice, esta amistad con Él, que deben tener todos los que al fin participen con Él de su gloria. El alimento material que comemos es asimilado, lo que da fuerza y solidez al cuerpo. Asimismo, cuando crecemos y recibimos las palabras del Señor Jesús, se convierte en una parte de nuestra vida espiritual. Traen luz y paz, esperanza y gozo y fortalecen el alma, así como el alimento material fortalece el cuerpo. Esto es lo que hacen las palabras de Cristo. ¿Y por qué la sierva está hablando de esto? Porque
versículos más adelante, Jesús lo explica esto. Veamos 59 y 60. Dice que Jesús decía estas cosas en la sinagoga, enseñando en Capernaum, y ahora lo que a mí me hace ruido y por eso es que me preocupo por mí, dice, entonces muchos de sus discípulos al oírlo dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y esto lo están diciendo sus discípulos, ya no los judíos, ya no los que fueron a comer el pan y se quedaron saciados y querían más de ese pan físico, ahora están sus seguidores acercándose y diciendo lo que está diciendo Jesús es muy difícil. Su palabra es dura, es complicada. No se puede entender, es imposible de llevar adelante, llevar a cabo. ¿Quién la puede oír? ¿Sí? ¿Y qué palabras eran duras? Las palabras de comer y beber la sangre de Cristo. Comer su carne y beber su sangre. Esas eran las palabras duras. Y verso 61, Jesús, sabiendo que en sí mismo sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Habían palabras que estaban escandalizando a sus discípulos. Dice muchos de sus discípulos, y eso me da un consuelo. No dice todos sus discípulos, muchos. Algunos pocos no les parecía dura. Algunos pocos tenían deseo y hambre de escuchar su voz. ¿Habrá alguien, se preguntaban, que pueda escuchar las palabras de Cristo? Y me pregunto, ¿habrá alguien que las pueda escuchar? Hoy multitudes también se están acercando a recibir de ese pan, no solamente acá, en distintas partes. Hoy hay reuniones donde se está llevando la palabra. Y están todos desesperados, están todos buscando en estos tiempos. Hasta quienes no creen en el Evangelio, por ahí por la tele, alguna película, algo, están con ese deseo y esa búsqueda de algo espiritual. Y la pregunta nuevamente es, ¿será que al día de hoy nos sigue costando buscar lo que dice Dios en su palabra, de lo que dice Jesús en su palabra? ¿Será que nos cuesta escucharlo? ¿Será que sus promesas son cosas que creemos que debemos hacer nosotros, como Felipe, que le decía algo y entendían ellos que era algo que ellos tenían que hacer? ¿Será que todavía seguimos escuchando de la misma manera? Versos 62 y 63. Dice, pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Les dice. ¿Ustedes se escandalizan de esto que dije, de que coma mi carne y beba mi sangre? ¿Y qué si vuelvo? Verso 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pregunta, ¿quién es el que da vida según el pasaje 63? ¿Quién es el que da vida? El Espíritu. El Espíritu es el que da vida. Y nos aclara, ¿no? ¿Cómo obtenemos esa vida? Leemos los pasajes anteriores. Comiendo su carne y bebiendo su sangre, tenemos vida. ¿Sí? ¿Y qué es su carne? Él lo dice, mi carne es el pan. ¿Sí? Comiendo su pan, Él es el pan. Comiendo su carne, comemos su pan, tenemos vida. Y el que la da es su Espíritu. No viene por la carne, ¿sí? Sino que es un canal por el cual fluye esa vida. Así como del cuerpo fluye la sangre, que en la sangre la vida está, el cuerpo también era un canal por donde nos llega esa vida. El pan sigue siendo lo mismo, es un canal por donde nos llega ¿qué cosa? La vida. No digo que el pan sea Cristo o que haya alguna conexión entre la naturaleza y Dios, nada por el estilo, sino que son manifestaciones visibles, ¿sí? Cuando consumimos el pan, el alimento diario que nos fortalece, que nos da fuerzas. Parece extraño que diga, ¿no? Es Cristo el que nos da fuerza constantemente. Lo otro es una manifestación visible, pero lo que nos da vida es Cristo, ¿sí? Hoy vamos a participar del lavamiento de los pies y de consumir el pan y de beber el vino. Hay muchas creencias con respecto a consumir el pan. Y en esas creencias, ¿sí? Está el hecho de recibir
a Cristo a través de la transustanciación, o está el recibirlo a través de, bueno, que ese pan tiene realmente la vida, ¿sí? Y sin embargo, el Señor nos está presentando que la vida la da el Espíritu. La vida, dice, el Espíritu es el que da la vida, no la da el pan físico. ¿Qué estamos buscando? Verso 63. ¿Para qué sirve, para qué aprovecha la carne? Para nada. Dice, la carne no aprovecha para nada. ¿La carne da vida? La carne no da vida el Espíritu. El maná que comieron en el desierto, versos anteriores, para recuperar, ¿les dio vida a los que lo comieron? ¿El alimento físico que consumieron les dio vida? Dice, murieron en el desierto. Ahora, ¿cómo llegó este maná? ¿Cómo llegó el pan que recibieron los 5.000 hombres? A través de Cristo, por medio de Dios, ¿sí? Dios lo envió a través de Cristo. ¿Cómo nos llega lo visible? ¿Sí? Y nos llega a través de Dios. ¿Y qué nos llega a través de lo visible? Es un canal de lo invisible. Las palabras que Cristo hablaba, que eran duras, son ¿qué cosa? Espíritu y vida. Y es el Espíritu el que da vida. Las palabras son un canal por donde nos llega esa vida de Dios, ¿sí? Es un canal por donde nos llega su presencia. Y es esto lo más interesante, que al consumir el pan, que al consumir el pan de vida, estamos recibiendo a Cristo en nuestro corazón. Pensaba en expresiones de Pablo en Gálatas 3, capítulo 3, verso 1 y 2, cuando le habla a los Gálatas insensatos. ¿Quieren buscarlo? Gálatas 3, 1 y 2. No saquen el dedo de Juan 6, que ahí finalizamos. En Gálatas 3. Verso 1 y verso 2 nos dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito entre vosotros como crucificado. ¿Cuándo fue descrito? En ese mismo momento. ¿Cómo qué fue descrito en ese momento? Como crucificado. Pablo estaba presentándoles a ellos a Cristo en ese momento como crucificado. Y esto es algo que está bueno unir con lo anterior. Verso 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Cómo recibiste el Espíritu? ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley, por lo que vos hiciste, o por el oír de la fe? ¿Cómo recibisteis la vida de Dios? ¿Cómo recibisteis sus promesas? ¿Hiciste algo para obtener su vida? Y en el presentar esto, Pablo está diciendo, les estoy describiendo a Cristo como crucificado ante vosotros. Hay un sacrificio. La vida que nos llega a través de Jesús no nos llega sino a través de su carne y de su sangre. El comer su carne y ver su sangre, ¿sí?, significa que Él lo tiene que dar. Significa que Él se tiene que dar a sí mismo para nosotros. Que hoy nosotros tengamos vida, que hoy nosotros podamos respirar es un don de Dios, ¿sí? En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Es un don de Dios que podamos estar respirando. ¿Y qué nos dice? Que ese don viene por medio de su Hijo. Él nos envía a través de su Espíritu esa vida. Hoy, como hace 2000 años, se está tomando una decisión sobre lo mismo, sobre cómo recibir esta vida, ¿sí? Hay quienes entienden, ¿sí?, que se obtiene por lo que hacemos, que esa vida se obtiene por algo que nosotros podemos llegar a alcanzar o hacer, ¿sí? Desde miles de ejemplos que podría dar, cuestiones de salud, cuestiones de higiene y demás. El mundo está yendo detrás de un montón de consejos y de fórmulas mágicas para alcanzar sanidad, ¿sí? Hace no mucho tiempo, 3 años atrás, también el mundo estaba buscando sanidad, estaba buscando salud, y había un montón de fórmulas prácticas de un lado, del otro, de cómo obtener esa sanidad, de cómo obtener esa vida. ¿Es la vida algo que podemos nosotros obtener? ¿Es la vida algo que nosotros podemos trabajar para alcanzarlo?
¿O es algo que recibimos creyendo por fe? ¿Cómo recibimos el Espíritu? ¿Cómo recibimos la vida? Es esa la gran pregunta que estamos leyendo acá. ¿Es Cristo el que la provee a quienes desean recibirla o es algo que obtenemos por lo que hacemos? Entonces, finalicemos leyendo Juan 6. Y si bien muchos discípulos dijeron que era dura la palabra, no eran todos. Gracias a Dios por darnos estos ejemplos misericordiosos, ¿sí? Que nos alientan a seguir adelante en este camino. Dice el verso 66, desde entonces, Juan 6, 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Sí? La gran mayoría de los seguidores de Cristo, al enterarse que debían recibir de Cristo la vida y que era por medio de su sacrificio que obtenían esa vida, les pareció difícil de entender eso y lo rechazaron. La gran mayoría del mundo cristiano sigue operando de la misma manera y sigue pensando que por más que se entiende, en la casa y en el fuero íntimo, la vida es algo propio, ¿sí? Y entendemos que, ya lo vamos a ir viendo durante esta semana, entendemos que las palabras que Dios nos da son para molestarnos, ¿sí? Es un jefe que nos está indicando qué hacer. Y no estamos entendiendo que lo que nos está dando es para que tengamos vida. ¿Qué son sus mandamientos? ¿Es nuestro jefe que nos está indicando, hace esto, no hagas lo otro? ¿O es alguien que nos ama y nos dice, esto es lo que va a pasar cuando mi hijo muere en tu corazón? Porque así vas a tener vida. Dice, Moisés dice, esto no es cosa vana, es vuestra vida. Sus mandamientos son vida, dice Jesús también. ¿Y la obtenemos por dónde? Es su Espíritu el que nos las da. Entonces, muchos no le seguían. Verso 67. Y Jesús les dijo a los 12, ¿queréis iros vosotros también? Él no nos fuerza a tomar decisiones. Él quiere que tengamos toda la libertad y en eso está el amor. Todo lo espera, ¿sí? Todo lo sufre, todo lo soporta. Aún el rechazo. A los suyos vino y el mundo no le recibió. Hay un rechazo constante y eso le dolía al hijo. Pero él acepta eso y constantemente les está dando la oportunidad. Porque esos discípulos que se fueron siguieron teniendo vida en el rechazo. Pero los que se quedaron dijeron, Simón Pedro, verso 68, le respondió y les dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? Y es una pregunta que espero que sea también nuestra decisión en esta noche, que sea como la de Pablo. ¿Hay otra manera de recibir vida fuera de Cristo? Esa es la gran discusión que nos estamos haciendo. ¿Hay otra manera de poder tener vida, de poder tener sanidad, vida eterna? No la perecedera, no la fuerza física, sino la que es de vida eterna, ¿sí? La que de vida eterna permanece. ¿A quién iremos? Sabemos que por nuestras obras, por la carne, es vida perecedera. Solo tenemos una cáscara vacía, es superficial. Y solo hay uno que tiene palabras de vida eterna, que en esas palabras hay espíritu y hay vida. Hoy Jesús también desea que comamos de su carne y de su sangre. Ese es el deseo que tienen esta noche para cada uno de nosotros. Es el deseo, es la invitación que nos está abriendo en este comienzo de Pascua, en este comienzo de fiesta de los panes sin levadura. Es esa la invitación que nos está haciendo. Es una bendición que ya está brindándonos. ¿Será esto también una palabra dura de recibir para nosotros? El saber que dependemos de Él, de que Él desea hacer esto en nuestro corazón. Este don fue dado por un Padre bondadoso para todo el mundo. Hay algunos que hemos tomado la decisión en esta noche de abrir nuestro corazón para recibirlo. Y ese es mi deseo, ¿sí? Como dijo también el apóstol Pedro, ¿sí? ¿A quién iremos? Venimos acá, porque sabemos que tú tienes palabra de vida. Esto es un gran regalo, ¿sí? Que nos está dando el Señor para tener descanso y libertad
en el amado. Que Dios los bendiga y que este tema sirva de pensamiento para lo que vamos a seguir charlando y construyendo a lo largo de la semana en relación a las promesas divinas, a lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Que aunque seamos poquitos, podamos tener las cosas bien en claro. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Que Dios los bendiga. Y ¿les parece si finalizamos? ¿Sí? Sé que va a quedar medio raro para los que nos van a estar escuchando, pero vamos a finalizar porque la idea es también en aquellos que así lo deseen de poder participar de lo que el Señor dejó para estos tiempos, ¿sí? Hay un rito, hay un momento especial del cual nos gustaría charlar y en libertad y conociendo lo que el Señor dice en su palabra respecto a estos temas, nos encantaría también que lo puedan considerar acompañándonos o participando con nosotros, ¿sí? Pero antes me gustaría finalizar orando. Daniel, yo no sé si te puedo pedir para acompañar en la oración y los invito a aquellos que puedan de forma reverente a acompañarnos para orar. Sí, postrémonos para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos por tu cuidado, por tu protección. Gracias Señor por este día que nos has regalado y Señor por el tema que hemos escuchado en esta noche respecto de Cristo dándonos su vida. Señor, te damos gracias por el sacrificio de Cristo, porque Él dio su vida por cada uno de nosotros y Señor te rogamos y te imploramos que nos ayudes a entender su palabra, a recibir su palabra, a no encontrarla difícil como algunos la encontraron, a no endurecer nuestro corazón, Amén. Sino a recibirla gozoso y de que pueda morar en nuestro corazón. Amén. Señor, ayúdanos a recibir su espíritu para recibir su vida. Gracias, Señor, te damos por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.